Las SEDAR son gestionadas por la entidad de saneamiento que factura casi 300 millones de euros y tiene casi 500 depuradoras. La digitalización es una estrategia de gestión inteligente de la que no se dice nada en la memoria de 2018. Como toda estrategia nueva, habrá que analizar su coste y su utilidad. Desde Vox queremos defender el medio ambiente en serio y por ello nos parece bien esta idea. También consideramos que debemos ver si estamos preparados para adaptar la SEDAR a las nuevas normas de la Unión Europea, de manera que las aguas depuradas puedan ser utilizadas en agricultura, que es ahora el principal desafío que debemos controlar para que no se generen problemas de seguridad alimentaria. La Unión Europea dio el visto bueno a las normas sobre reutilización de agua depurada en agricultura, cuyas condiciones se conocen desde hace tiempo. Es necesario ser eficaces en la gestión de aguas depuradas. Es necesario contar con las aguas depuradas y no desecharlas, especialmente en las zonas de escasez, por lo que la innovación tecnológica es vital. En muchas de nuestras depuradoras se depura solo el 50% del agua y se eleva al regadío, y el resto se tira al mar. El impacto ambiental que producen las aguas residuales sin depurar ni poder ser reutilizadas es preocupante y resulta lesivo para los ecosistemas fluviales y marinos. Además, perturba la determinación de caudales ecológicos de las cuencas hidrográficas. Por todo ello, y como parte de un plan hidrológico nacional que debe responder a las exigencias ambientales de los ríos, se debe establecer un sistema a nivel nacional de tratamiento, saneamiento y depuración de aguas residuales para su posterior reutilización. La digitalización de la SEDAR favorecería el control y la regulación de las transferencias de agua de acuerdo con normas técnicas de aplicación automática que eviten la discrecionalidad y la arbitrariedad en la toma de decisiones e impida los conflictos entre los usuarios. La extracción del agua en los acuíferos para compensar la falta de agua en ciertas zonas de nuestra comunidad puede llegar a causar daños irreversibles para nuestro medio ambiente, debido a su agotamiento y salinización, alterando la sostenibilidad de los recursos subterráneos y del ecosistema terrestre y marino. Es decir, además de invertir en la digitalización de la SEDAR o incluso previamente a esa digitalización, es necesario invertir en incrementar la depuración. Para que los regantes puedan utilizar el agua de riego es necesario incrementar la depuración con la ósmosis inversa o con las nuevas técnicas que se van generando para conseguir los fines exigidos para potenciar así la reutilización. La Unión Europea nos exige que depuremos bien y para poder utilizar el agua depurada en el riego agrícola de hortalizas, por ejemplo, debemos completar la depuración que se viene haciendo hasta ahora. Es vital modernizar las estaciones SEDAR con nuevos equipos adaptados a las necesidades de cada una, analizando previamente el estado en el que se encuentran las 485 y analizar adecuadamente sus vertidos. Porque amplío las preguntas de la señora García Guas. ¿Por qué están cumpliendo todas las SEDAR los límites de vertidos establecidos? ¿Es posible que existan ayuntamientos que están sancionados por no cumplir estos límites establecidos? ¿Están funcionando bien? ¿Están bien dimensionadas o alguna ya resulta insuficiente? La SEDAR necesita incorporar nuevas herramientas informáticas preparadas para asimilar y procesar todos los datos provenientes de la multitud de sensores y analizadores que cada planta puede analizar y que se han ido generando y se pueden generar en el futuro. Es tanta la importancia que nuestro grupo da al agua y al medio ambiente que nuestro grupo de conservadores y reformistas europeos organizará próximamente una cumbre para estudiar estos temas y buscar soluciones conjuntas. Solo así se cerrará el ciclo de la economía circular, reutilizando el máximo volumen de agua depurada satisfactoriamente. Gracias, señora Virgen.